Hi, Gonzi des y bienvenidos a mi canal. Le voy a cambiar el saludo, pero no lo pude cambiar, evidentemente. Así que bueno, lo dejamos ahí. Como pueden ver, ya no estoy más sentado, ahora estoy parado. Como se pueden haber dado cuenta, decidí cambiar el nombre del canal. En vez de decirme Gonzi, decidí poner mi nombre normal así para que no haya confusiones y ya está, es mi nombre, así que, no es mi nombre completo, pero es una partecita de mi nombre y es como a mí me gusta que me llamen, que es Gonzi. Y más adelante, cuando pueda ponerle una URL customizada a mi canal, voy a ponerle Just Another Backup, como dice en el banner, que si se han dado cuenta también cambié el banner y cambié lo que aparece acá abajito y la intro también. Así que en este nuevo video les traigo más recomendaciones y tengo muchas para darles de música, de series y de anime. La primera recomendación viene por parte del grupo Rainbow, que hizo su comeback con la canción Woo. Y al principio mucho esta canción no me gustó, pero era porque yo sabía que ellas podían dar para más. Pero la canción es bastante pegadiza después de escucharla varias veces. Y tampoco voy a decirles que no a mis chiquitas, aunque sean mis lunas, porque son más grandes que yo. Así que les recomiendo esta canción. La siguiente canción es de Jisoo, que se llama Smooth Operator, y la canta con Sunny. Con Jisoo tengo un problema de que me encanta la voz, esa suave que tiene. No me gusta mucho él, o sea, no soy re fan como para ir a los conciertos o pasándome todo el día escuchando sus CDs. Pero la canción me puede. Y no sé, tiene esa voz que me enamora, no sé. Yes, bitches, por fin hicieron un comeback. Breakers con la canción Bioneso. Aunque no soy fan de ellas desde el debut, que lo admito. You know how I love Brave Sound. Amo mucho a Brave Sound. Y como estas son de su compañía, no podía pasarlo por alto. Me encanta la canción. Y menos mal que se quedaron con la rapera, porque hicieron un barrido de todos los miembros. Y quedó nada más la rapera y otro miembro más. Y menos mal que se quedan con la rapera, porque me encantan los raperos que tiene la compañía esta. Me encantan. Yo no sé si es porque a mí me encantan las canciones o qué, pero bueno. Cream, Chill Tonight, oh baby. Esta canción es cantada por una subunidad de AOA que se llama AOA Cream, como dije al principio, y está compuesta de Yuna, de Hyejeon y de Chanmi. ¿Qué decir de esta canción? Al principio también no me gustaba mucho porque es de ese concepto cute que hacían en el 2012, no ese concepto cute que hacen ahora, que por lo menos se mantiene un poco más maduro. Pero bueno, qué sé yo. No sé a la vez por qué la sacaron, porque es tipo verano y allá están en invierno. Pero la canción es divertida. Y no es una subunidad con los mismos que más me gustan, porque a mí me encantan Jimin y Choa, me encantan. Y sé que esta canción era más, esta subunidad sé que era más Hyejeon y Yuna que con Hyejeon, Yuna y Chanmi, porque Chanmi es como que mucho no sabe qué hacer, pero se mete bien en la subunidad esta, sabe cómo manejarse, pero bueno, sabemos todos que en realidad era como vamos a hacer un dúo entre Hyejeon y Yuna, y como no podemos dejar a Chanmi de lado, vamos a meterla, entonces listo, hacemos un trío, una subunidad y listo.
La siguiente canción se llama Celebrate y la canta Microdot featuring The Quiet, Sánchez y Babylon. Esta canción tiene ese estilo que a mí me encanta en las canciones tipo My Type de Gangnam con Jessie y Cheetah, que me encantaba esa canción y no sé, tiene ese ritmo como para... no sé. La siguiente canción se llama I'm Your Desire y la canta, o creo que la produce, alguien que se llama W, que entre paréntesis dice Where the Story Ends, y dice featuring Horan. La canción, no sé ni quiénes son los que cantan la canción, no sé de dónde salió ni nada, sí que la encontré, salió esta semana, la encontré por buscar a ver qué cosas distintas hay que no estén en el rango de lo que siempre escucho. Y son esos descubrimientos que vos decís, mira, no está malo, bueno, lo voy a escuchar y te termina gustando. Es una canción bien tranqui, bien lenta, pero no sé, la voz, que creo que W es el que produce la canción y hace siempre canciones con alguien más, y esta es la cantante Horan, y tiene una voz muy buena, es muy... La siguiente canción es de Mamamoo y se llama One Centimeter y atenti que a ver si me confundo, H-Chun-Shim, que creo que se pronuncia así. Y la canción es muy graciosa porque habla de lo petiza que son y cómo pelean entre sus estaturas, que una mide 1 centímetro más que la otra, pero igual todas siguen siendo 1,60 1,60 metros. Y la canción, o sea, es como que al principio también te da cosa y es como, este no es el estilo de Mamamoo, pero si lees la letra y ves el video te hacen matar de la risa. Y me encantan las canciones, como ellas, me gusta cómo ellas pueden hacer estas canciones, y desde el principio en el que debutaron ya te dabas cuenta de que fueron uno de los mejores grupos rookies que debutaron ese año, porque saben manejar el escenario, saben desenvolverse en el escenario, saben cómo darle al público lo que quiere, y debutaron hace 3 años, o sea... Es impresionante cómo encima cada una tiene su personalidad y es impresionante. Sé que estas chicas van a llegar muy lejos. La siguiente canción también es de Mamamoo y se llama I Miss You. Al principio como que también dije sí, al principio no me gustan muchas canciones cuando las escucho, me di cuenta. Pero después le pones las ganas para escucharla y es como cada voz que te entra, es alucinante la canción. La siguiente canción es del grupo New East y se llama, ojo acá también, que no sé si estoy pronunciando bien, Joae Giza. Se llama así, espero que se llame así. Y sí, por fin hicieron comeback. Por fin. Hace, no sé, fue 3 años fácilmente que no hacen comeback. Capaz que menos, pero es increíble cómo esta compañía va de mal en peor. O sea, es Pledis, que perdimos a After School, en realidad no la perdieron, pero están como ahí de perderlas. Si no hacen un comeback pronto es como chao. Y el único grupo que se rescata de ahí es Seventeen. Y era como que New East, bueno, nos fuimos a Japón, olvídense de nosotros, nunca más sacamos algo en Corea. Y fue como, wow, van a sacar algo. O sea, no me gusta, es como la compañía, no sé si no saben manejar a los artistas o tienen un problema de plata o qué, pero bueno. La cosa es que la canción está muy buena y el mini álbum también, como siempre, de New East, no se podía esperar menos. Lo que sí, el pelo de Ren, basta del pelo largo,
basta de pelo largo. Ya era como, wow, viene pelo largo, se cambió, se cortó. Oh, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y ahora volvió de nuevo el pelo largo. ¿Por qué? La siguiente canción es del grupo B2B y se llama Dear Bride. Es una canción en japonés y la verdad... Ay, B2B. Siempre, por más baladas que sean las canciones, me encantan las voces y lo que pueden hacer con ellas, porque te rapean, te cantan de todo, te bailan todo, hasta las voces te bailan, sí. Lo que sí tiene de malo es que las canciones, los videos son muy deprimentes, o sea, la trama del video son cosas que o te golpean o te dejo o bla bla bla, pero a la vez es como que son muy reales, entonces eso creo que es lo que más llama de las canciones. La siguiente canción es una colaboración entre Matt Clown y Brother Sue y la canción se llama Mawacharon. El video es muy lindo, también la canción y las voces, además que está Matt Clown rapeando, que me encanta cuando rapea y no sé, es muy linda la canción. La siguiente canción es del grupo GOT7 y se llama Yo Moriagate Yo y es de un álbum japonés, por ende es una canción japonesa y GOT7 siempre saca canciones buenas y en el álbum, que es un álbum completo, están los singles en japonés que fueron sacando. Shishun, Love You More. Atenti a Shishun sacando una canción en la que morí. Tranquilamente me derritió así y chao. Un nuevo álbum, un álbum completo sacó. Lo grabó antes, obvio, de irse al ejército. Y... me puede. Lo siento mi hijo, pero bueno, me puede. Es Shishun, no lo puedo evitar. Me puede. Y estoy tan, pero tan feliz porque la semana que viene es el comeback del tan esperado grupo Ladies Go, después de 2 años, no, 1 año, casi 2 años de lo ocurrido. Van a sacar un comeback. Pero van a sacar un comeback, no puedo creer. Y también Temin, ¿qué es esto Temin? ¿Qué es esto Temin? 2 comebacks esperadísimos para la semana que viene. Que ya los quiero, ya. Aquí acuérdense que abajo les dejo los links, en la descripción les dejo los links de los videos completos para que ustedes vean los videos completos. Ahora se vienen las recomendaciones de series. Tengo 3 recomendaciones de dramas que comencé a ver. El primer drama es un drama coreano y se llama Neighborhood Hero o Local Hero, en el cual cuenta la historia de un ex agente que la última misión que tuvo fue un fiasco, pasaron un montón de cosas horribles y después de 3 años él decide alquilar un bar en el que él decide comprar un bar al que van muchos ex agentes. Entonces, para vengarse de lo ocurrido en la última misión, espía o ve los movimientos que hacen cada ex agente y bueno, bla 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 bla. La cosa es que Park Si-hoo hizo un fucking comeback en
en las series coreanas y ya era hora de que haga un comeback, ya lo estaba extrañando además porque... Y bueno, en el drama también trabaja Lee Soo-hyuk, otro modelo, que yo no lo conocía mucho porque, lo conocía de él porque era modelo y qué sé yo, pero no lo vi nunca actuar y la verdad es que... También trabaja Yuri de Girls' Generation, pero como que el personaje de ella es más... hasta ahí no es... no hagas mucho... Y bueno, hace bien el papel porque tampoco es demasiado. Yo no la veo muy de actriz principal. La cosa es que Parsi Who, eso es. El drama es Parsi Who. Otro de los dramas que tengo para recomendar es un drama japonés y se llama All the Precious Things You Taught Me. Todas las cosas preciosas que me enseñaste. O voy a leerlo en japonés, que se llama Taisetsu na koto wa subete kimi ga oishite kureta. La cosa es que en el drama trabaja Haruma Miura. Saben cuánto me encanta Haruma Miura. Y hace de profesor que un día se despierta tranquilo en la cama y descubre que tiene una chica al lado. ¿Qué tiene de raro esto? O sea, es un hombre joven, puede hacer lo que quiera. La cosa es que la chica con la que está en la cama no es su prometida. Sí. Se está por casar y se encuentra en la cama con otra chica que no es su prometida. La serie, vi nada más un solo episodio de la serie y la escena, hay una de las escenas en las que él le dice, bueno, déjame la llave en el buzón, me voy porque tengo que ir a enseñar. La cosa es que la chica él no se había dado cuenta porque él recién empezaba el año escolar y todo. Pero va al aula y después de un tiempo de dar clases, llega la chica llega una chica que resulta ser la misma chica con la que se acostó, o sea, se acostó con su alumna. Y la prometida es una de las profesoras de ese lugar, así que la cosa es que con lo de la llave le dice, bueno, déjame la llave en el buzón y termina la clase y la chica va y le dice, Sensei, y le muestra la llave. ¡Jun! La última serie que tenía para recomendarles también trabaja mi Harumito y se llama Never Let Me Go o Watashi wo Hanasanai de. Es de este año esta serie, empezó hace poco y cuenta la historia de unos chicos unos nenes que están en un orfanato y la directora del orfanato los tiene ahí para que ellos puedan cumplir una misión determinada y no les voy a decir cuál porque si no, o sea, igual en el primer capítulo te enteras de todo porque bueno, la cosa es que es medio drama, no tiene muchas comedias y estoy súper emocionado porque la semana que viene empieza el drama Descendants of the Sun, en la cual trabaja mi amor Son Joong-ki. Ya la quiero ver, o sea, mirá lo que es esto. Y también trabaja Onyu, o sea, y la principal es una de las mejores actrices de Corea también, o sea, no... ¿Cómo a alguien no le puede llegar a gustar este drama? Por favor, véanlo. Y también lo voy a ver y seguro que la semana que viene o la otra voy a hacerle la recomendación porque obvio. O sea, ya está. Son Joong-ki. Y ahora les traigo las recomendaciones de anime, que son también 3 animes que seguro que uno de ellos lo escucharon en todos lados porque todo el mundo dice que este anime está bueno. Y se trata de Boku Dake ga Inai Machi o Boku Machi o Erase, en el cual se trata de un chico, un adulto ya básicamente,
que tiene su vida normal, es un repartidor de pizzas, también hace mangas, dibuja mangas y cuenta con un poder que se llama Revival, que es un poder que él no puede manejar. O sea, siempre que ve una mariposa celeste o celeste azul volando, es porque va a retroceder 5 minutos porque algo malo va a pasar. Entonces él tiene que retrocede estos 5 minutos y tiene que averiguar cuál es o qué es lo que va a pasar para poder detenerlo. La cosa es que, bueno, pasan ciertas cosas que no se pueden andar diciendo porque también te voy a spoilear la serie, pero es un anime bastante bueno que te deja bastante impactado en ya en los primeros capaz 15 minutos ya está. ¿Qué es esto? Así estás. Otro de los animes que tengo para recomendar es Bubuki Buranki y se trata de unos hermanos. El anime empieza así, se trata de unos hermanos chiquititos, un hermano, una nena y un nene, que viven arriba de una isla flotante. La cosa es que hay unos titanes que se llaman Buranki, que viven ahí arriba de la isla, contenidos por la madre de estos chicos. La cosa es que ellos tienen poderes, una clase de poderes, y la nena va hasta uno de estos Burankis y quiere intentar despertarlo y bueno, se manda la gran macana y empiezan a volverse locos todos los Buranki y empiezan a caer sobre la tierra y la madre los quiere contener y bueno, manda a estos dos nenes a la tierra y después no se sabe nada más hasta que pasan 10 años y este nene ya crecido se encuentra escapando de la policía y se encuentra con una de sus amigas que le iba a ver y qué sé yo y bla bla, pasan un montón de cosas. Esta amiga de él es una usuario de Bubuki, que son partes de titanes, y es un muy buen anime, es medio cel shaded, entonces es como que al principio capaz que no te llama mucho, pero está buena la historia. Y yo soy uno de esos que no les gusta para nada animes con cel shaded, pero este anime la verdad está muy bueno. Y el último anime que tengo para recomendarles se llama Dimension WD o Dimension W, que el opening de este anime se los recomendé la semana pasada en las recomendaciones de canciones. Y se trata de es como un futuro no muy lejano en el que descubren otra dimensión en la que pueden sacar fuentes de energía que se llaman coils, y el principal es un collector que caza a gente que vende estos coils ilegalmente. La cosa es que un día se encuentra con una chica robot que vive gracias a esos coils, o sea, la fuente de energía de ese robot son los coils, pero a la vez es medio raro porque es como que ella piensa que es un ser humano. Esas fueron las recomendaciones de esta semana. En la descripción ya saben que siempre encuentran todo. Voy a dejarles los links para la info sobre las series, los animes, como dije antes, los videos completos de las canciones que les recomiendo. Siempre chequeen la caja de descripción porque van a encontrar siempre todo. Ya saben, como siempre, denle like, compartan, comenten y nos vemos en el próximo video. Bye bye, chingus.